Buenas noches. Nuevamente, gracias por estar aquí soportando y haciendo posible esta iniciativa de Academia UCI. Em, Hoy tenemos pues el privilegio de tener a la doctora Liliana Correa para hablarnos de unos fenómenos que ocurren de manera crítica durante el embarazo y todas las alteraciones que conllevan no solamente desde el punto de vista de riesgo materno, sino fetal. Em, es una disciplina y una rama del cuidado intensivo que realmente es muy importante y que eh, unas pocas personas realmente tienen el conocimiento y la experiencia a este nivel. Y por esa razón se vuelve muy importante para todos nosotros los ignorantes estar aprendiendo y escuchando eh, de estas condiciones que no dan tiempo y que amenazan la vida en una forma muy importante. La doctora es especialista en ginecobstetricia. Ella es doctora en bioética eh, y pues magíster en epidemiología, ¿sí? En salud pública. Em, pues realmente pues es un privilegio tenerla y además contamos con la presencia del mamo Mejaví, conocido en algunos ámbitos como el mamo Luis Izquierdo. Él pertenece a, a la casta bucintana de la sabiduría ancestral de la medicina em, de el pueblo Ica, conocido como Arhuaco, eh, pero realmente es Ica. Y son conocedores de una sabiduría realmente ancestral eh, y como guardianes de ese conocimiento, realmente eh, un conocimiento que ha sobrevivido a lo largo del tiempo y con una serie de valores que realmente son no solo simbólicos, sino realmente significativos e importantes que nos cambien la visión, no solamente de las personas, del mundo, del universo, de la salud y la vida. Quiero hacer un paréntesis y contarle una historia que es la razón para decir, sabe que es el momento. Y el médico del Dalai Lama viene a recargarse de energía con él. Vienen de París, vienen de España, vienen de todo lado porque recargan la energía. Y dentro de sus tradiciones tiene una que para mí es mágica, es simbólica. Em, Cuando viene el alumbramiento, cuando ocurre el parto, la placenta se guarda. Mamorita nos cuenta la historia original. Yo oí una versión que puede estar modificada, pero la placenta se guarda en un calabazo. Algunas veces puede que le echen alumbre para que preservarla, otras veces se guarda porque se va a llevar a sembrarse. La placenta se siembra y se siembra en un lugar que el mamo, entre comillas, el líder espiritual de esa familia, de esas personas, dice dónde debe ocurrir. Y esa placenta, como la de esa familia, va a ser sembrada en el mismo sitio. Y cada ser humano, cada persona sabe dónde está sembrada su familia, porque la placenta no solamente sirvió transitoriamente durante el embarazo, sino es el origen de su raíz. Conservan el origen, saben dónde están sus raíces, dónde está con la conexión, esa conexión que tuvo con la madre y que entre comillas se preserva con la madre tierra. Es el sitio en donde van a ir a buscar restablecer su energía y el equilibrio cuando enfrenten problemas a lo largo de la vida, personales, familiares, conyugales. Saben dónde están su raíz, saben a dónde pertenecen. Pueden estar en cualquier parte del mundo, pero la placenta está representando ese origen, sus raíces verdaderas. Y por lo tanto, todos ellos saben dónde está sembrada su placenta. Y es allí en donde podrán hacer un pagamento para restablecer el equilibrio, para solucionar un problema, para ver una visión. Eso es un elemento que para mí me parece mágico, entender que el embarazo y esa forma de donde venimos no es transitoria, nos marca para toda la vida,
pero muchas veces la hemos olvidado y solo la consideramos como un evento que ocurrió durante 9 meses. No, ahí marcó gran parte de los elementos de toda la vida y en ese momento también se marcaron y hubo desenlaces que fueron atribuidos a lo que ocurrió a lo largo de toda la vida. Entonces, no es un evento transitorio, es una conexión para siempre. Es la conexión con la tierra, con la vida, con la energía. Debemos recordar otra cosa y cuando arrancamos este proyecto de academia, nuestro símbolo era el tutosumo. La primera pregunta que íbamos a hacer no era ¿de dónde salía la academia? No, era el tutosumo. El tutosumo representa las nieves de la Sierra Nevada, pero nunca está pegado al cráneo. Tiene un espacio, porque es donde se guardan los pensamientos, es donde se guarda el conocimiento y es la conexión entre uno y el portal que representa la Sierra Nevada y el conocimiento. Y entonces le he pedido al Mamo, con el permiso de la doctora, que si nos hace la introducción a esta charla y nos habla de la importancia de esa conexión con la tierra, del rito y el simbolismo de sembrar la placenta, de la conexión, de la forma en que, entre comillas, no perdemos la conexión y entendemos a la placenta como ese elemento simbólico, a lo que representa el útero, a lo que representa la matriz, a lo que representa el embarazo, y entender que esa magia que ocurre durante el embarazo, conectando dos microcirculaciones, dos elementos vivos que son interdependientes y que se desarrollan, uno afectando al otro. Creo que son elementos que van mucho más allá de lo biológico. Y esa es la razón para que abramos así nuestra sesión de hoy. Entonces, mámame, Javi, por favor. Y gracias por estar aquí, doctora Correa. Muchas gracias. Bueno, Duni. Duni es en nuestro pueblo Ican. Muchas gracias, 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 Duni. Mis padres y mis abuelos todos eran descendientes de un linaje que llamábamos los hombres medicina. Y estamos en ese proceso de tratar de conservar todo ese conocimiento de lo que era la medicina cuando antes de la colonización y por la cual eh, la comunidad o los pueblos pudimos subsistir contrarrestando, no sé, epidemias, virus, bacterias, enfermedades, algunas tropicales, insectos como serpientes, pero también algunos accidentes sin contar con la tecnología que hoy se tiene en estos lugares, sino de la forma más natural y como era antes. Volviendo a hablar como agradecer al doctor Ricardo por darnos esta oportunidad. Ya lo vi que tiene mucho conocimiento y parece un arhuaco más, única. Efectivamente, para nosotros es muy importante la placenta porque la placenta es el primer hogar del niño, pero la placenta o el útero es el centro de equilibrio de la mujer. Y nuestras creencias dicen que muchas madres no botan lágrimas por los ojos, sino quien llora es el útero. Y llora cuando el útero llora cuando el niño está enfermo. Pero el útero llora cuando la madre ha perdido a su esposo. Pero el útero también llora cuando ella ha perdido a su hijo.
y llora cuando tiene alguna crisis emocional. Por eso es muy importante en nuestras creencias lo que representa el útero en lo femenino, no como el primer hogar, sino algo mucho más que eso. Si bien el corazón es la casa de las emociones o de los sentimientos, el útero también es el lugar donde algunos sentimientos se manifiestan. En ese sentido, nuestras tradiciones enseñan que antes de gestar un niño o una niña hay que planear, pero también hay que hacer una preparación de una limpieza y de una purificación del útero o de ese linaje femenino al que corresponda, que son unas castas o unos linajes, teniendo en cuenta a través de la historia si ha habido algunos patrones de desarmonía que haya ocurrido en la familia, se cree que si lo tratamos anticipadamente o preparando el útero o la casa del niño que va a venir, podemos prevenir futuros enfermedades o futuros problemas que pueda tener un niño. En ese sentido, podríamos decir que esta medicina actúa un poco de una manera activa, tratando de anticiparnos a futuras enfermedades, a futuros traumas o a futuros problemas. Y creemos no solo en la medicina, sino en la justicia, pero también en la espiritualidad, que no hay que ser tan reactivos, sino más bien activos. No trabajar ya sobre los hechos que son importantes, pero mucho más si podemos evitarlos. En ese sentido, cuando un niño ya se gesta, procuramos tener el cuidado que la madre requiere durante esta lactancia, porque nos estamos anticipando ya a cómo va a ser su formación de huesos, eh, y creemos que allí en esa etapa fetal somos plantas, somos reptiles, somos anfibios, somos minerales, y por eso creemos en que la naturaleza está inmersa en el bebé. Y por eso es la conexión mucho con la madre tierra. Una vez el niño nace, que nos toca hacer todos los procedimientos en la comunidad con mujeres parteras, todavía aprovechando cómo son eh, las dilataciones, hacerlo como psicológicamente aprendiendo en el día a día, sin los mayores elementos. Una vez el niño nace, el cordón umbilical lo cortamos con algunos minerales o algunas plantas que tienen algún poder desinfectante para no usar bisturí. Luego la placenta, que es el primer hogar del niño, debe ser efectivamente guardado en un calabazo y debe ir a la tierra como una ofrenda donde se le pone semillas, donde se hace algo muy importante que es la nutrición
de la placenta. ¿Hay alguna forma de curar más adelante al niño? Y no se hace tocando al niño, sino hay unas creencias que hay que ir a donde está la placenta, porque se cree que allí donde está la placenta, si la placenta no está bien nutrida, si no está bien enraizada, el niño está presentando problemas. Son nuestras creencias. Entonces, estas placentas no solamente cumplen una función importante como en la salud del niño, en el bienestar, sino que creemos que energéticamente también enterrarlas es como crearle un polo a tierra. Es una forma de enraizamiento, pero también es una forma de identidad y de amor al planeta, a la tierra, a la vida, a la naturaleza, pero también a su territorio. Porque en su territorio, que es su casa, creemos que ahí también hay un ser sintiente, un ser viviente, y que la capa del suelo es como una piel, y nosotros tratamos de todas las formas que esa piel esté siempre bien nutrida. Por eso hay 3 rituales que voy a hablar así muy por encima, pero son unos ritual de la nutrición para nutrir esa placenta y darle la vida al niño en la parte energética o en esa parte espiritual. El segundo ritual que se hace es un poco más, va hacia la madre, que es un poco la reflexión. Todos estos rituales te deben llevar a reflexionar permanentemente sobre el cuidado y la protección de la salud integral del niño. Y el tercer ritual es siempre en la medicina trabajar la prioridad. Entonces hay el ritual de la prioridad, como en el orden del paciente o del niño. ¿Qué es lo prioritario? Pero algo que nos puede también llamar a la reflexión a nosotros para siempre trabajar en las prioridades y dejar de hacer aplazamientos en lo que es esencial o importante. Esta placenta, cuando ya está enterrada, no solo entonces allí se hacen los rituales o los pagamentos al linaje, sino que también sirve para el matrimonio y también para la mortuoria o cuando se muere el fin. Por eso es que es tan importante para nosotros sembrar con amor o nutrir la placenta. Pero también es muy importante que ese proceso de embarazo se dé de manera tranquila, serena, pacífica, amorosa, porque las emociones, impresiones, sentimientos que tenga la madre, esa será en gran medida patrones de información que irá transmitiendo a su hijo durante el embarazo, pero también durante la lactancia. Hablando un poco también de la Sierra Nevada, nuestras creencias dicen que allí está el corazón del mundo. Efectivamente, los picos son los tutusomas, como la nieve blanca sobre la cabeza, y nos enseñan que a mayor altura
a mayor responsabilidad tenemos sobre la vida, tenemos que tener más cabeza fría y ustedes lo saben mejor que nadie. Allí en Bucintana, donde estamos tratando de conservar estos saberes ancestrales de la medicina, ¿cómo podemos prevenir enfermedades tanto en el niño como en la madre, como en la familia? Porque también estamos seguros, si algún miembro de la familia afecta en la salud, se afecta la familia. Por eso nosotros creemos que la salud toca mirarla de manera integral, familiar, ambiental, personal, porque algún estrés, alguna preocupación puede ser el factor que desencadene o baje las defensas o bloquee algunos sistemas en la mamá. Por otro lado, la espiritualidad o la ritualidad también juega muy importante para el bienestar, como también las palabras, las emociones, el tacto. Creemos que la primera medicina para el niño es el amor, sí, el amor es la primera medicina. Pero hay medicinas que podemos llamar nosotros como las palabras. Hay palabras en la forma en que sean dichas que sanan, que curan al niño. Pero también creemos que hay gestos, movimientos que sanan, que ayudan. Y en esos medios donde nosotros estamos, para poder sanar a las personas, nos toca utilizar todas las herramientas que el Todopoderoso da. De verdad estoy muy agradecidos por compartir con ustedes este pequeño intercambio o palabras con ustedes. Muchas gracias. Perfecto. A ver. A ver si con este me escuchan mejor. Bueno, agradeciéndole muchísimo al Mamo esa importante integración de la multiculturalidad que tenemos que hacerlo y tratar de generar esos saberes ancestrales frente a lo que... Y de hecho, uno de los artículos que hay hoy habla de la transmisión generacional de la enfermedad cardiovascular. Y ustedes que están en una institución cardiovascular, es fundamental ver cómo todo lo que pasa en el útero de la madre va a ser visto en ese adulto futuro, que es ese feto, en las enfermedades cardiovasculares y su riesgo coronario, hipertensivo, y también para las generaciones subsecuentes. Entonces, esa transmisión generacional, que incluso tiene biología molecular importante, vemos cómo desde el saber ancestral se integra todo este conocimiento. Vamos a empezar entonces con el pretest. Creo que ya están algunos de ustedes conectados a ese QR y vamos entonces con la pregunta número 1. Ah, Buenas tardes. Entonces tenemos 36 personas que completaron el pretest. La primera pregunta dice, ¿el Plasmic Score y el French Score pueden utilizarse en obstetricia? 32 contestaron falso y 11 verdadero. 32 verdadero y 11 falso, perdón. perfecto. Excelente, la respuesta correcta es verdadero. La siguiente pregunta dice, la preeclampsia tiene como complicación la coagulación intravascular diseminada en varios escenarios, como son A, abrupcio placentario, B, preeclampsia severa, C, HELP, D, todas las anteriores.
42 personas contestaron todas las anteriores, 7 HELP y una preeclampsia severa. Perfecto. Seguimos. La respuesta correcta es todas las anteriores pueden producir C y D. La siguiente pregunta dice, ¿existe el HELP incompleto cuando no cumple los 3 criterios de hemólisis, plaquetas bajas y elevación de enzimas hepáticas? 36 personas contestaron verdadero y 15 personas contestaron falso. La respuesta correcta es falso. No existe el HELP incompleto, es HELP completo o es otro tipo de microangiopatía trombótica. En el síndrome HELP se han relacionado como causales una enfermedad endotelial relacionada con anomalías de placentación, factores angiogénicos y antiangiogénicos y alteraciones de la cascada del complemento. 48 personas contestaron verdadero y 3 falso. La respuesta correcta es verdadero. Y la última pregunta dice, en el puerperio, pacientes con injuria renal aguda, hemólisis persistente y anemia con CUMS directo negativo deben ser consideradas con los siguientes diagnósticos diferenciales. A, HELP postparto, B, anemia hemolítica autoinmune, C, enfermedad por complemento, y D, A y C son ciertas. 45 personas contestaron A y C y 7 personas enfermedad por complemento. Perfecto, esa es la respuesta correcta. Tanto el HELP postparto como la enfermedad por complemento SHUA deben ser diagnóstico diferencial de esas pacientes que se complican en puerperio. Entonces, habiendo realizado el pretest, vamos a ver cómo desde cuidado intensivo tenemos que conocer los trastornos hipertensivos, la preeclampsia, eclampsia, el síndrome HELP y cómo diferenciarlo de otras microangiopatías trombóticas que van a tener una alta mortalidad, en particular cuando no las sospechamos. Entonces, de la sospecha de la microangiopatía trombótica va a depender la sobrevida de estas pacientes. Aquí están mis conflictos de interés. Y la primera parte es preguntarnos por qué estamos acá. Y la razón para estar acá es que los trastornos hipertensivos son la principal causa de microangiopatía trombótica secundaria en el embarazo, pero que existen unas MAT primarias que son potencialmente mortales si no reciben tratamiento y que conocer todas estas enfermedades es la única manera que lleguemos al diagnóstico. Dentro de algunos trabajos yo analizo casos de mortalidades maternas y resulta que cuando nos dicen que una mortalidad materna fue HELP y uno revisa retrospectivamente, la paciente probablemente tenía otra cosa que no era un HELP y no se enfocó de esa manera. Entonces, cuando vemos ese gran elefante que tenemos que mirar en nuestro país, que es la mortalidad materna, existen unas grandes catástrofes en obstetricia como son preeclampsia, sepsis, hemorragia posparto, la coagulación vascular diseminada, graso agudo del embarazo, el SAF catastrófico, el FLAIR lúpico y aparecen las microangiopatías trombóticas primarias como la PTTA y el SHUA y una catástrofe que es la embolía del líquido amniótico. Entonces, tenemos que conocer, por supuesto, que la preeclampsia es la principal causa de muerte materna en nuestro país y es la principal causa de morbilidad materna extrema. En Colombia, las mujeres se mueren o de preeclampsia o de hemorragia obstétrica. Y cada año lo que cambia es si está primero la hemorragia obstétrica o si está primero la preeclampsia. Pero adicional a eso, tener preeclampsia genera un impacto para toda la vida, reduce la expectativa de vida de la mujer que sufre preeclampsia, genera secuelas y complicaciones para la mamá, para el bebé y para las generaciones posteriores, y además puede cursar con disfunción multiorgánica y microangiopatía trombótica. Aquí les presento el boletín epidemiológico semanal, el último del mes pasado, donde vemos que la principal causa de muerte materna son los trastornos hipertensivos y que adicional de todas las causas de morbilidad materna extrema, es decir, aquellas mujeres que casi murieron y que terminaron en una UCI multisoportadas o con condiciones que pusieron en riesgo su vida, definitivamente la primera sigue siendo los trastornos hipertensivos. Pero quiero mostrarles qué es lo que nos dice FIGO con respecto a la preeclampsia. Aparte de que casi 80.000 mujeres se mueren cada año de preeclampsia, la expectativa de vida de una mujer que tiene preeclampsia temprana antes de las 37 semanas se reduce 10 años. Es decir, que si para una mujer colombiana nuestra expectativa de vida es 78 años, para una mujer que tuvo una preeclampsia temprana se reduce a 68 años. ¿Por qué? Porque va a ser enfermedad cardiovascular. Eso es lo que quiero que nos quede hoy supremamente claro. Y que existen unos puntos críticos, la prevención en el embarazo, antes del embarazo, la prevención de las complicaciones y que el HELP es la principal microangiopatía trombótica, pero hay que considerar otras causas.
Colombia en este momento tiene unas nuevas guías del ministerio, que son estas que ven ustedes acá, que es las lideradas por el Hospital Padrino, y básicamente nos dicen que existen algunos factores de riesgo para presentar trastornos hipertensivos, como son los extremos de la vida reproductiva, ser muy jóvenes, ser mayores, obesidad, diabetes, ser primigestante, fertilización in vitro, embarazo múltiple, antecedente familiar de preeclampsia, pero también si mi suegra tuvo preeclampsia, porque existe un componente genético importante que hay que tener en cuenta y aparece una serie de clasificaciones sobre la preeclampsia. Una de las más actuales es la clasificación de FIGO. La clasificación de FIGO reconoce que no es lo mismo tener una preeclampsia cercana al final del embarazo que tener una preeclampsia antes de las 34 semanas, y la mortalidad materna, fetal y el pronóstico de esa mujer cambia porque una preeclampsia de aparición temprana, cuando hay que nacer antes de las 34 semanas de gestación, tiene una serie de compromisos hemodinámicos y cardiovasculares muy importantes para esas mujeres. Entonces ellos dicen, bueno, la preeclampsia temprana menos de 34 semanas, la pretérmino menos de 37 semanas, la tardía más de 34 semanas y la cercana al término, la que logra tener el parto después de las 37 semanas. Y se comportan como enfermedades distintas, de tal manera que una preeclampsia temprana tiene una condición cardiovascular distinta. Esas mujeres hacen infarto, hacen hipertensión crónica, hacen una cantidad de patología cardiovascular que incluye disecciones coronarias, entre otras. Y en cambio, las pacientes con preeclampsia más tardía, si bien pueden hacer hipertensión después, hasta el 40%, su pronóstico cardiovascular es mejor. Y adicional hay una clasificación clásica, que es esta, que fue la que nos enseñaron a todos, que es la de ACOG, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, donde tenemos la hipertensión gestacional, el síndrome preeclampsia-eclampsia, la hipertensión crónica, ser hipertensa crónica con una preeclampsia sobreagregada y los trastornos no clasificables. Y para efectos prácticos con respecto al enfoque del tratamiento, uno puede tener una preeclampsia severa y esa preeclampsia puede ser severa por síntomas premonitorios, por cifras tensionales mayores de 160 a 110 o por cualquier disfunción orgánica. O puede ser una preeclampsia sin criterios de severidad. La preeclampsia leve, moderada, eso no existe. O es preeclampsia severa. Y el apellido de severidad también cambia el manejo. Entonces vemos lo primero, que es esa tormenta, que son los trastornos hipertensivos en embarazo, tienen distintos grados de severidad y distintas complicaciones. Por algo es la primera causa de mortalidad materna en nuestro país y hay que informárselo a la paciente, porque la mayoría de los análisis post-mortem o después de una morbilidad materna extrema, a la paciente no le explicaron que esta condición era muy grave, ni le explicaron que ojalá no se volviera a embarazar, ni le explicaron su riesgo cardiovascular y cómo manejarlo en el futuro. Y resulta que además hay una cantidad de mujeres hipertensas crónicas que se embarazan y no sabían que eran hipertensas, y se sabe que 3 a 5% de las embarazadas cursan con una enfermedad vascular hipertensiva crónica sin diagnóstico y que tiene unas metas distintas durante la gestación. Y como ustedes saben, 1 de cada 3 adultos es hipertenso, 1 de cada 3 adultos no sabe que es hipertenso y 1 de cada 3 hipertensos no está controlado. Y el problema es que cada vez vamos a tener más mujeres en edad reproductiva hipertensas que se quieren embarazar porque están terminando residencia, porque esperaron hasta terminar el fellow, etcétera. Y adicional a eso, aparecen unos cambios en las guías mundiales sobre bajo qué cifras una persona es hipertensa o no es hipertensa. Y ustedes conocen ese dilema tan famoso del 2017 y 2018, donde la AJA dice que somos hipertensos por encima de 130/80, mientras que otras guías previas utilizaban el 140/90. Ya vamos a ver lo que dicen las guías europeas de este año y esto cómo va a tener un impacto en la mujer en edad reproductiva y en la mujer embarazada o con un trastorno específico hipertensivo de la gestación. Y hay una cosa que es bien importante y nos lo dice la Organización Mundial de la Salud, es que solo 23% de las mujeres y 18% de los hombres hipertensos están bien controlados. Este 23% de mujeres que están bien controladas implican que hay 80% que no están controladas y que esas se pueden embarazar, porque la hipertensión es una enfermedad de mujeres de 30, 35 años, 20 años, 40 años, y que esto la pone en riesgo, además de que se le sobreagregue una preeclampsia. Entonces, ¿qué hay nuevo? Conocemos las guías nuevas, que son las guías europeas de la Sociedad de Hipertensión,
hechas en el 2023, publicadas ahorita en el 2024, donde ellos nos dicen varias cosas. La definición de hipertensión que tenía ACC y AHA era mayor de 130/80 para generar cambios del estilo de vida, cambios, digamos, no era necesariamente medicarlos, pero sí requería considerar a ese paciente hipertenso y darle un tratamiento especial, mientras que la Sociedad Europea vuelve a decir que más de 140/90 es hipertenso. Pero ambas guías dicen que si tenemos población joven como nosotros, entre 18 y 64 años, la meta de control de cifras tensionales, ambas guías lo dicen, es menos de 130/80. Es por eso que la mujer embarazada se tiene que beneficiar también de este nuevo conocimiento en hipertensión. Y aquí viene esta publicación de la revista Hypertension, que es muy bonita, que nos habla de eso que nos decía el mama ahorita. Es esa transmisión intergeneracional de todo lo que sufrió el feto inútero y es el concepto de programación metabólica y cardiovascular. Entonces, se reconoce que hay una transmisión intergeneracional, que hay una herencia ancestral en presentar trastornos hipertensivos y de la misma manera, todo esto influido por todos los ambientes externos, la epigenética, lo que comemos, nuestro vecindario, hace que todo lo que tengamos y a lo que nos expongamos en infancia y juventud genere más cantidad de pacientes con hipertensión crónica, más desenlaces adversos y vamos a tener cada vez más población más joven con trastornos hipertensivos, probablemente influidos por esos cambios epigenéticos. Y definitivamente esta transmisión intergeneracional va a ser muy importante. Y en preeclampsia en particular, que es una enfermedad de la placentación, donde hay un trastorno de los factores de la placentación y de la remodelación vascular, esto definitivamente nos va a marcar para toda la vida. Entonces, hablemos de hipertensión en embarazo. La definición clásica con la que trabajamos los obstetras es esta, más de 140/90 en 2 tomas, con 10 minutos de reposo y con buena técnica de toma. Y hablamos de hipertensión crónica cuando esto está presente en los primeros controles prenatales, antes de semana 20, y que puede ser tanto primaria como secundaria. La guía europea nos obliga ahorita a todas las hipertensas crónicas en embarazo estudiar causa secundaria, en particular porque es población muy joven. Y el statement que hace la AHA en 2022 nos dice que ser hipertenso crónico realmente es grave cuando estamos embarazados porque estos son los ORs ajustados para muerte materna, 1.7 veces más, para hemorragia posparto, 1.3 veces más chance, para tener abrupción de placenta, 1.4, infarto de miocardio en embarazo o en puerperio. 3.4, stroke ACV 3.4 veces y miocardiopatía periparto 3.8 veces. O sea que no es una patología inocua y debe ser advertido a las pacientes asociado a todo lo que le puede pasar al feto, incluyendo bajo peso, restricción de crecimiento, enfermedad cardiovascular cuando sea mayor, estado fetal insatisfactorio y cosas muy importantes como tener un IQ más bajo y trastornos de la migración neuronal, neurodivergencia, TADH, trastornos del espectro autista, que ya hay una relación muy clara en cualquier trastorno hipertensivo que haya tenido la madre. Entonces empezamos a ver todas las causas por las que se produce la preeclampsia y en particular estamos hablando de que es multifactorial, que hay actualmente una relación muy importante con síndrome de apnea y hipopnea del sueño. Esto es bien importante, una materna que ronca nos preocupa. Diabetes, obesidad, relación cintura-cadera, todos los mismos riesgos de enfermedad cardiovascular que ustedes conocen también aplican para preeclampsia, desórdenes autoinmunes, exposición a virus, bacterias o infecciones, mola, el envejecimiento placentario y trastornos endocrinos. Pero realmente el problema es mecánico, hormonal y de unos factores de la placentación. Entonces, cuando nosotras nos embarazamos, tiene que haber unos cambios en esos vasos sanguíneos de las arterias, donde las arterias espirales tienen que transformarse, tienen que hacerse más anchas y tener un grado de espiralidad mucho más amplio. Y cuando no se logra ese cambio y no se transforma apropiadamente esa arteria espiral, pues va a generar una resistencia, una poscarga aumentada para esa paciente. Y es un fenómeno muy similar al que sucedería en una coartación aórtica. Es exactamente el mismo fenómeno. Es que ese útero y esa placenta pequeña, esa placenta que funcionalmente, digamos que tiene una alteración importante en su formación, no tiene una adecuada penetrancia digamos como en la decidua, va a generar entonces una carga hemodinámica importante en esas dos circulaciones, como bien lo dijo ahorita el doctor Buitrago. Por tanto, aparte de los factores externos, de los componentes endocrinos, metabólicos, de base, genéticos, hay que verlo como un trastorno específico de la placentación.
Y al mismo tiempo se ha reconocido que ese trastorno de la placentación tiene que ver con un desbalance entre unos factores que promueven la angiogénesis y unos factores que impiden o alteran la angiogénesis. Y por eso es que se mide actualmente con esa relación entre los balances, los factores angiogénicos y antiangiogénicos que están disponibles en nuestro medio. Y aparece una de las complicaciones del espectro de preeclampsia que más nos interesa a los que trabajamos en cuidado crítico, que es el HELP. El HELP, cuyo acrónimo, la H es de hemólisis, la E es de enzimas hepáticas elevadas, la siguiente L y P es de plaquetas bajas. Ese síndrome HELP es la principal causa de mortalidad en una gestante, junto con el accidente cerebrovascular hemorrágico en el escenario de preeclampsia. La paciente con preeclampsia se puede infartar, se le disecan las coronarias, puede hacer hasta disección aórtica, pero generalmente la causa de muerte es HELP o la causa de muerte es un accidente cerebrovascular. Pero el HELP es la principal microangiopatía trombótica del embarazo y es una MAT secundaria, pero se confunde frecuentemente con las MAT primarias y por eso tenemos que conocer esas patologías que las vamos a ver ahorita al final también. Y una cosa nueva de la que se está hablando en HELP es que es una condición amplificadora del complemento y que tiene una fisiopatología muy importante, que es una disregulación de la cascada alterna del complemento. Eso quiero que les quede aquí muy claro, porque dentro del diagnóstico diferencial de la enfermedad por complemento SHUA es que todo HELP que vaya mal, tenemos que enfocarlo tempranamente para llevarlo a descartar este diagnóstico. Entonces, conocemos la preeclampsia, es la principal causa de muerte y tiene muchos factores para que suceda esta patología. Entonces, tiene estrategias de prevención, tiene diagnóstico y tiene un manejo. Lo primero en prevención es hacer el tamizaje universal, es conocer los factores de riesgo de la paciente, medirle apropiadamente y sería la presión arterial media. Existen los biomarcadores como los factores angiogénicos y antiangiogénicos. Hacemos Doppler de arterias uterinas, que es muy sencillo de hacer y que si tiene un notch, una muesca y un índice de pulsatilidad alto, nos dice la probabilidad de preeclampsia temprana y restricción de crecimiento intrauterino temprano. Y existen unas calculadoras gratuitas de riesgo y pues uno debe aplicar lo que tenga disponible. En Colombia todo esto está disponible. Pero FIGO reconoce que existen unos países con recursos limitados y nos dice, si usted tiene recursos limitados, evalúe factores de riesgo en todas las pacientes, evalúe presión arterial media y los biomarcadores y el Doppler de uterinas, resérvelos para grupos de alto riesgo. Realmente el Doppler de uterinas se puede incluir en el tamizaje 11-14, debe buscarse la manera de que se vuelva tamizaje universal, pero los biomarcadores como los antiangiogénicos y angiogénicos tienen unas indicaciones específicas. Ahora, si mi mujer es de alto riesgo, yo simplemente tengo que darle aspirina. 150 miligramos día desde la semana 11 hasta la semana 36 y esta es actualmente la mejor estrategia para prevención de preeclampsia en pacientes de riesgo moderado y de riesgo alto, que incluye todas las nulíparas. Es decir, si ustedes se van a embarazar, deben tomar aspirina 150 miligramos por solo el hecho de ser nulíparas, porque eso va asociado a otra serie de factores como ser latinas, si tenemos algo de sobrepeso, etc. Y vamos también a incluir el calcio dentro de las estrategias de prevención entre 1200 y 1500 miligramos día hasta 2 gramos de calcio elemental día. Estas dos son las estrategias más potentes para prevención preeclampsia. Ahora hay muchas mujeres que, por ejemplo, son hipertensas y nos vienen y nos dicen, doctor, usted como cardiólogo, como médico especialista en medicina interna, como ginecólogo, como intensivista ginecólogo, perinatólogo, ¿usted cómo me propone planear mi embarazo? Existen estas guías, que son las guías canadienses de hipertensión, y nos dicen, haga una muy juiciosa consejería preconcepcional explicándole que tiene más riesgos. Si la paciente recibe un ARA2 o un IECA, suspéndalo y bríndele un medicamento que sea más seguro. Siempre hágale el screening de preeclampsia en primer trimestre y a las 11 a 14 semanas hágale ese factor integrado como los marcadores clínicos, el IP de uterinas junto con el notch y los factores angiogénicos. Es decir, que en esta población sí se justifica hacer esos biomarcadores y toda mujer que tenga más de 140-90 debe recibir antihipertensivo y si no logramos la meta debe ajustar el antihipertensivo o poner un segundo antihipertensivo para que ninguna materna esté con más de 140-90. Esto es bien importante, ya les voy a mostrar por qué. Porque se ha demostrado que entre más estricto sea yo con llevar a esas pacientes a la normotensión, mejor pronóstico tiene el embarazo.
Y suena lógico, cuando uno ve adultos suena lógico, pero resulta que las guías no decían eso. Resulta que este es un artículo donde nos muestra lo que decían todas las guías y si ustedes ven, el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología dejaba a las maternas con preeclampsia u hipertensión crónica o otro tipo de trastorno hipertensivo andar por ahí con más de 140-90 hasta 160-110 le ponían medicamento. Entonces eran gestantes que tenían 150-90, 155-95 y les parecía normal. Y las dejaban andar por ahí y el objetivo de presión era simplemente llevarlas a menos de 160-110, mientras que todas las otras guías como la canadiense o como la NICE ya venían diciendo busque tenerlas por debajo de 135-85, porque eso mejora los desenlaces. Y entonces aparece este estudio que es el CHAP, que es un antes y un después en la historia de la hipertensión en embarazo, donde con 29.000 pacientes, de las cuales 2.408 eran hipertensas crónicas y se enrolaron antes del 5.º mes de embarazo, ellos buscaban qué pasaba con las pacientes que seguían esas guías viejas de la ACOG. Viejas es que duraron hasta el año 2022. Entonces, básicamente lo que decía era dejarlas hipertensas o buscar esa estrategia de llevarlas a normotensión. Y el desenlace combinado era preeclampsia severa, parto pretérmino, abrupción de placenta, muerte del feto de la mamá, y encontraron que si yo buscaba que la paciente estuviera juiciosamente por debajo de 140-90 e iniciaba tratamiento cuando tenía más de 140-90, el RR de este desenlace combinado era de 0,82, o sea, era factor protector con una reducción de riesgo relativo muy importante entre los dos grupos. Y esto lleva a que en el 2022 se pronuncia la ACOG, pide disculpas por las guías previas y dice que por esos hallazgos del CHAP, ahora sí están de acuerdo con el resto del mundo que decía busquemos tener a todas las embarazadas normotensas y utilizar el umbral de 140-90 para iniciar antihipertensivo en vez del umbral previo de 160-110. De hecho, para nosotros, 160-110 es crisis hipertensiva. Esa es la definición en obstetricia. Y bueno, NICE era muy claro en que hay que ofrecerle tratamiento a cualquier paciente que tenga más de 140-90 y cuando usted use antihipertensivo, su objetivo debe ser menos de 135-85. Es obligatorio. Y bueno, vemos que las recomendaciones de la Guía Europea de Hipertensión Arterial del 2023, que saca un capítulo de hipertensión específica para paciente gestante, nos dice lo mismo. Por favor, inicie el antihipertensivo si tiene más de 140-90 y si tenía hipertensión crónica, también bájela por debajo de 140-90. Entonces, la respuesta es clara, todas las guías lo dicen, recomendación 1, pues tenemos que tener a las pacientes normotensas. Otra cosa que se cambió es el concepto del reposo en cama, porque algunas guías decían acuéstelas, reposito, tranquilitas, mientras que ya es muy claro que el ejercicio moderado, haciendo 140 minutos semanales de ejercicio que eleve la frecuencia cardíaca, reduce el riesgo de preeclampsia para todos los trastornos hipertensivos y este es el intervalo de confianza que es protector, miren, 0,5 de OR con un intervalo de confianza estrecho. O sea, realmente hay que hacer ejercicio preconcepcional 3 meses antes y durante toda la gestación. Con respecto a los estudios a solicitar, quiero resaltarles que estos que ven acá son normativos de obligatorio cumplimiento por la resolución 3280, escuadro hemático, creatinina, transaminasas, LDH, bilirrubinas y tiempos. Y debemos hacer relación proteinuria-creatinuria o proteinuria en 24 horas y pedir electrocardiograma. Las guías dicen que si uno tiene un electrocardiograma con crecimiento de cavidades izquierdas, debe ahí pedir el ecocardiograma, en particular en Colombia, por el precio, digamos, del ecocardiograma, que es bastante rentable comparado con los americanos. Nosotros sí debemos hacerle eco transtorácico a todas las embarazadas con hipertensión crónica. Y bueno, los factores angiogénicos y antiangiogénicos tienen una población específica a la que se le deben solicitar. Y bueno, aparecen pacientes que tienen hipertensión y se les monta encima una preeclampsia sobreagregada y el diagnóstico aquí es un poquito más difícil, pero básicamente son mujeres que tienen un empeoramiento del más del 20% de las cifras de tensión arterial, sin otro diagnóstico que explique esto, que venían bien adherentes o que hagan síntomas premonitorios, dolor de cabeza, visión borrosa, pitos en los oídos o que tengan disfunción de órganos y si tenemos factores angiogénicos y angiogénicos, que la relación sea mayor a 38 picogramos por mililitro. Y cuando tenemos más de 37 semanas, la misma sintomatología o aumento de la presión arterial, pero ya no recomiendan las guías medir los factores.
Aquí hay una cosa bien interesante y es que la literatura nos dice la aspirina previene preeclampsia. Y eso es verdad. Eso lo demostró un estudio que es el estudio ASPRI. Y el ASPRI mostró que el uso apropiado de los 150 miligramos día desde la semana 11 hasta la semana 36 previene preeclampsia severa, preeclampsia temprana y restricción de crecimiento intrauterino fetal temprano. Esto es menos fuerte o menos poderoso en la población hipertensa crónica. Es decir, que a esa hipertensa crónica tengo que estar más pendiente porque va a tener más riesgo de preeclampsia y la aspirina no la protege igual que protegería a una paciente nulípara médica de 35 años que se quiere embarazar. Entonces hay que tener eso en cuenta. Y bueno, llegamos a la preeclampsia severa, recordando que la preeclampsia severa puede ser severa por síntomas, así esté normotensa. Si mi paciente tiene 120-80, pero se queja de cefalea en casco, dolor en la boca del estómago, eso es preeclampsia. Se sabe que 10 a 30% de las eclampsias, o sea, las que convulsionan, están normotensas y 30% de los HELP están normotensos. Por tanto, los síntomas son muy importantes. La preeclampsia es severa por cifras si tiene más de 160 a 110, que es el rango de crisis, y cuando tiene alguna disfunción orgánica de severidad, que es tener disfunción renal, hematológica, hemólisis, etc. Y todas las preeclampsias severas deben recibir sulfato de magnesio, 4 gramos de carga, 1 gramo hora por 24 horas. Deben recibir antihipertensivos para llevarlas a la normotensión y hay que mirar la edad gestacional para definir cuándo nace. Si el bebé es muy pequeñito, menos de 25 semanas, y tiene restricción temprana, esos embarazos no tienen buen pronóstico y se recomiendan ser desembarazadas. Si no, se hace maduración pulmonar y se espera hasta un tiempo prudente para que puedan nacer el bebé. Antes se desembarazaban todas con el apellido de severa, ahorita hay algunos rangos para expectancia cuando se cuidan muy bien esas pacientes. Y recordar que en obstetricia la emergencia hipertensiva se puede dar a cualquier cifra de tensión arterial, en particular en mujeres, adolescentes y en niñas. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, esta niña porque hizo un ACV hemorrágico si sus tensiones fueron 140-90, pero tiene 13 años. Para ella, para su percentil, la autorregulación cerebral es distinta. Entonces, en preeclampsia y en eclampsia, los problemas cerebrales no se producen por las cifras como tal, sino por la velocidad de aumento y por la pérdida de la autorregulación cerebral. Entonces, si una paciente todo el embarazo tuvo 90-60 y hace 150-90, convulsiona. Y uno dice, pero con 150-90 convulsiona. Sí, porque el problema es la velocidad y el pico de ascenso de la hipertensión más que las cifras. Mientras que una hipertensa crónica nos llega con 200-120 y nos llega tranquila. Entonces hay que recordar este fenómeno, que cómo se corre la curva de autorregulación cerebral si la mujer es hipertensa crónica, pero la preeclampsia como estado normotensa, y este es un fenómeno agudo, tiene una menor compliance hemodinámica cerebral y por eso hacen eventos cerebrovasculares isquémicos hemorrágicos, hacen PREES, que es la leucoencefalopatía posterior reversible de obstetricia, y hacen convulsiones y eclampsia con tensiones no tan feas, precisamente por esa autorregulación alterada. Y bueno, en el puerperio buscar esta meta, menos de 140-90. Eso es nuevo porque antes las dejamos andar por ahí en el puerperio con 150-90. Y bueno, recuerden, los umbrales de tratamiento son llevarlas a 135-85 o 130-80 o menos en cualquier tipo de trastorno hipertensivo del embarazo. Hasta ahí, como que uno dice, bueno, eso es del ginecólogo, de las unidades obstétricas. Pero resulta que el intensivista o los que trabajamos también en UCI general, a veces nos enfrentamos con una tragedia que son esas pacientes que evolucionan mal. Y uno dice, bueno, adicional a las complicaciones de preeclampsia, tenemos que pensar en otras patologías. Nos enseñaron que si uno escucha caballos, si uno escucha cascos, debe pensar en caballos. Y efectivamente, una materna que se comporte mal y que tenga una complicación grave, probablemente sea HELP, sepsis, disfunción multiorgánica por una abrupción, por sangrado, por sepsis o una coagulación intravascular diseminada, es lo más probable. Pero resulta que existen dos cebras en las que tenemos que pensar, que son la púrpura trombocitopénica trombótica adquirida y el SHUA. Básicamente, en la PTT va a predominar la lesión hematológica con plaquetas muy bajitas y la lesión neurológica. Y en el SHUA, la enfermedad por complemento SHUA, va a predominar la lesión renal. Entonces, una paciente que tiene una preeclampsia y mucha falla renal, eso no es preeclampsia pura. Hay que pensar en enfermedad por complemento SHUA.
Y adicional a eso, si requiere diálisis, siempre hay que hacer el algoritmo para llegar al diagnóstico de exclusión de SHUA. O cuando la paciente pasan los días, yo creía que era un HELP y no se mejora. Tengo que pensar en estas patologías. Entonces aquí quiero dejarles un ruido, que la MAT más frecuente es el HELP, la microangiopatía trombótica más frecuente es el HELP, pero hay que conocer estas dos enfermedades, las MAT primarias, que son PTTA y SHUA, que son enfermedades raras de baja prevalencia, protegidas por la ley porque son enfermedades huérfanas y que tienen alta mortalidad si no se hace un apropiado tratamiento. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es la microangiopatía trombótica? Entonces, tiene 4 cosas. Una anemia de tipo hemolítico microangiopática, representada por ¿qué? Bilirrubina indirecta alta, una LDH más de 1.5 veces el valor normal, aptoglobina baja o indetectable, trombocitopenia, un patrón de daño endotelial y microtrombosis y daño orgánico hematológico, renal, cerebral o cardíaco. Y uno dice, miren todas las microangiopatías que hay, son muchísimas. Y todas las que ven en rojo le pueden suceder a una embarazada o en puerperio. Y el punto es que ahorita hay un plan nacional de reducción de mortalidad materna, por eso todos los intensivistas tenemos que hablar de estos temas. Entonces, en este camino uno dice, bueno, las más frecuentes en obstetricia son las MAT secundarias. La principal va a ser el HELP. Y tengo que pensar en infecciones y tengo que pensar en autoinmunidad u otras condiciones amplificadoras del complemento. Pero tengo que empezar a hablar de MAT primaria porque estas microangiopatías trombóticas como PTTA y SHUA definitivamente hacen parte del espectro y de lo que genera morbimortalidad. Y el primer concepto es que la mayoría de estas produce trombocitopenia. De hecho, la American Society of Hematology publica en el 2022 lo que puede pasar con las plaquetas en los diferentes trimestres y cómo probablemente la mayoría son enfermedades benignas como la PTI o la trombocitopenia gestacional, mientras que una trombocitopenia al final del embarazo suele ser más preeclampsia. Ya ellos empiezan a dejar un triangulito chiquito acá en todos los trimestres para la enfermedad por complemento SHUA y para la PTT. La dejan acá en estos triangulitos y empiezan a decir que tenemos que empezar a pensar en que toda paciente con trombocitopenia puede tener una MAT primaria. Entonces tenemos que empezar a meterla en el radar y bueno, nos dan unas guías para que empecemos a hablar de esa MAT mediada por complemento o SHUA o de la PTT, en particular cuando tenemos trombocitopenia en los distintos trimestres. Este es el Consenso Internacional para Diagnóstico y Manejo de Microangiopatías Trombóticas que se acaba de publicar ahorita en el 2024. Yo tuve la fortuna de ser vocal del grupo de tratamiento y también vocal del grupo de obstetricia y hay un capítulo específico de microangiopatía trombótica y embarazo. Participamos todas estas sociedades y es un documento divino con todo el gusto a través de Ana se los vamos a compartir. Y aquí hay unos puntos críticos y es la temporalidad en que se presenta esta condición en la paciente. Entonces, miren esto. Si una paciente se comporta muy mal y hace esta disfunción multiorgánica y parece una MAT y está en los primeros meses, lo más probable es que sea por sepsis y sea un aborto séptico. Hacia el final del embarazo puede ser una abrupción de placenta, una hemorragia, una CID, sepsis, preeclampsia, HELP, hígado graso agudo del embarazo. La PTT se puede presentar en cualquier momento del embarazo, pero en particular, lo que es la enfermedad por complemento y SHUA es una enfermedad de fin de embarazo y de puerperio. Entonces, esa paciente que yo decía es una preeclampsia, es un HELP, la desembarazo, sigue mal y en particular cualquier falla renal en puerperio, tengo que pensar en enfermedad por complemento SHUA, porque lo de menos es hacerle diálisis. Pero si esa paciente después se trasplanta, le falla el trasplante porque hay recaída de SHUA. Por eso es tan importante hablar de estas condiciones. Entonces, vamos a volver ese síndrome una enfermedad y a conocer todas estas enfermedades. En últimas, todas van a terminar en esto, que lo que sucede es que hay una lesión endotelial. Esa lesión endotelial produce unos microtrombos ricos en plaquetas y los eritrocitos que pasan por ahí se van a hemolizar, se van a producir los esquistocitos, van a liberar bilirrubina, LDH y van a hacer microtrombos y daño orgánico por esos microtrombos. Entonces, todas terminan acá. Pero ¿cómo funciona? En la preeclampsia y HELP, el fenómeno primario es esa disregulación de los factores angiogénicos y antiangiogénicos y una alteración también en la óxido nítrico sintetasa y una injuria endotelial. Hay unas moléculas asociadas a daño y endotelinas, etcétera, generadas ahí, junto con un mecanismo de complemento en el HELP. En la PTTA, que es la púrpura trombocitopénica trombótica, lo que sucede es que la ADAMS 13 está disminuida.
La Adams 3 es una tijerita que se encarga de cortar el factor de von Willebrand, que es muy largo, es ultra largo. Y en el embarazo nosotras tenemos muchísimo factor de von Willebrand y va aumentando en todos los trimestres porque nos prepara para este reto hemostático que es el parto, para que no nos desangremos al tener el bebé. Cuando una persona tiene Adams 13 baja por autoanticuerpos, por inmunidad o porque nació así, esa tijerita no puede cortar ese von Willebrand ultra largo. Entonces el von Willebrand queda muy largo, se le pegan las plaquetas en la glicoproteína 1 y se va a formar esos trombos ricos en plaquetas y va a generar este fenómeno. Y en el SHUA, que es la enfermedad por complemento SHUA, va a haber dos alteraciones. Un exceso de activadores del complemento o una reducción de los inhibidores del complemento, lo que lleva a una expresión disregulada de la cascada alterna del complemento, muy parecido al HELP. Y aquí lo que vamos a encontrar entonces es que se termina formando esto, que es el complejo de ataque a membrana, que es el C5b9. Y ese complejo de ataque a membrana destruye la membrana endotelial. Por eso es una enfermedad sistémica que se ve en el riñón, pero el SHUA es una enfermedad sistémica grave y que puede dejar secuelas para toda la vida. Y ese complejo de ataque a membrana destruye el endotelio. Y por eso se forma el microtrombo. Entonces, estas tres patologías hay que tenerlas en cuenta porque son igual de importantes, pero en la mente solo nos enseñaron a pensar en preeclampsia y HELP. Entonces tenemos que reconocer estas. ¿Y qué dice el consenso colombiano para llegar? Bueno, ya es internacional, el consenso internacional para llegar al diagnóstico. Entonces el HELP tiene trombocitopenia sí, porque esa es la low platelets acá. Disfunción hepática sí, porque es elevated liver acá. Hemólisis sí, porque es la H de hemólisis. ¿Cómo se representa? Una LDH mayor a 600, una transaminasa ASAT mayor a 70, bilirrubinas mayor a 1.2, plaquetas menor a 100.000. Recordar que solo 70% están hipertensas, 30% pueden estar normotensas y puedo medir factores angiogénicos si tengo la duda. El HELP se mejora a las 72 horas de haberla desembarazado. Si no, no era HELP. Eso es importante. Púrpura trombocitopénica trombótica adquirida. La trombocitopenia suele ser severa, menos de 30.000 plaquetas, tiene mucha disfunción neurológica, convulsiones, disartria, ACV, disfunción miocárdica, gastrointestinal y el riñón casi no se afecta. Sube una gotica la creatinina 1 o 1.2. Hemólisis. Y aquí aparece una cosa bien interesante. Tienen LDH muy alta, 22 veces más alta que la transaminasa, que la ASAT. Distinto al HELP, donde todo está alto. LDH alta, transaminasas altas, plaquetas bajitas. En cambio acá son plaquetas muy bajitas, con LDH muy alta y unas transaminasas casi normales. Esa es una de las maneras de verlo. Y se confirma con una Adams 13 por debajo del 10% y tenemos tiempos de coagulación y fibrinógeno normal. En cambio en la CID, la trombocitopenia suele ser severa. El fibrinógeno está alterado, alto o bajo, de acuerdo a la fase de la CID. Los productos de degradación del fibrinógeno van a estar alterados, el dímero D va a estar alterado y generalmente los tiempos de coagulación están disminuidos y si tenemos trombolastografía, pues tiene un perfil distinto de CID. Y en la enfermedad por complemento SHUA hay trombocitopenia, pero leve. 80.000 plaquetas, 60.000 plaquetas. La disfunción renal sí es severa. Para una embarazada, más de 1.9 es severa o en el puerperio. Hay bastante hemólisis, por eso se llama hemolítico urémico con LDH alta. Y actualmente hay dos biomarcadores divinos que valen 10.000 pesos. Uno, creatinina mayor a 1.9 con LDH mayor a 1832 o la combinación de creatinina mayor a 1.9 con una LDH mayor a 600. En el contexto de anemia hemolítica y trombocitopenia, ya vamos a ver el artículo 95% de especificidad para llegar al diagnóstico de exclusión de SHUA. Y también la relación LDH-AST elevada, igual muy parecido a la PTTA. Entonces, cuando uno tiene un paciente adulto o gestante que tiene disfunción orgánica, trombocitopenia y hemólisis microangiopática, si tiene las tres cosas, debo irme a pensar en MAT. Y esto aplíquenlo también para sus pacientes de cuidado crítico. Yo hago UCI polivalente el 90% del tiempo. Entonces, uno tiene que pensar en esto, porque en anemia hemolítica pensamos mucho en anemia autoinmune, en CUMS, en flare lúpico, en patología autoinmune, pero tenemos que empezar a pensar un poco más en MAT y tenemos que medir esquistocitos, hacer bien la técnica de toma, medir aptoglobina que va a estar disminuida de ausente y tienen que tener CUMS negativo y tiempos de coagulación normales, porque si el CUMS es positivo, pues básicamente estamos ante una paciente que se transfundió y que hizo una reacción a esa transfusión o que es una anemia hemolítica de tipo autoinmune.
Entonces, yo llego a pensar en MAT y tengo dos posibilidades. Si mi Adams 3 está por debajo del 10%, pienso en la púrpura trombocitopénica trombótica, pero si mi Adams 3 está normal, tengo que pensar en SHUA. Tengo que pensarla en paciente adulto y en paciente obstétrica. Y de hecho, este es el Working Group para el manejo de las MAT en embarazo y nos dice, si usted está pensando en hemolítico urémico, el 80% va a estar en el puerperio. Y es ahí donde un HELP que no se mejora al desembarazarla, hay que pensar en esta patología y en particular en mujer que tenga mucho daño renal. Pero uno empieza a pensar, no, es que hizo hemorragia, no, es que de pronto tiene daño renal por sepsis, de pronto es por la misma preeclampsia. Claro, la preeclampsia produce disfunción renal, pero no tanta y no requieren diálisis. Ahora, ¿cuál es el paso a paso? El paso 1 es que tengo que utilizar un puntaje pretest, que es el Plasmic Score o el French Score, que se puede utilizar en paciente adulto, no tiene validación en obstetricia, pero se puede utilizar en obstetricia. Y el Plasmic Score, que además es gratis, solo tengo que tener un cuadro hemático en la mano y utilizar una calculadora de Plasmic. Si yo tengo un Plasmic alto, pienso en PTTA, pero si tengo un Plasmic bajo, sigo con mi sospecha diagnóstica de SHUA. Entonces, el Plasmic, si bien se ha visto que es una prueba muy buena para confirmar una Adams 13 baja, Plasmic alto se asocia a Adams 13 baja y PTTA. Si yo tengo un Plasmic bajo, más aún debo empezar a pensar en la probabilidad de un SHUA. El paso 2 es tomar la Adams 13. Si está por debajo del 100%, del 10%, perdón, es una PTTA. Si es mayor al 10%, debo pensar en otro tipo de MAT. Ahora, hay una cosa muy importante y es que el tratamiento de estas patologías catastróficas suele ser la terapia de recambio plasmático y la iniciamos muy tempranamente. Siempre garanticen una toma de la muestra antes del recambio plasmático y ahí sí se inicia apropiadamente el recambio plasmático. Este es el algoritmo de Copo y el algoritmo de Copo y su grupo nos muestra que uno puede llegar a los dos diagnósticos con estrategias relativamente prácticas. Yo tengo un paciente en el que clínicamente sospecho MAT. Si tengo plaquetas menos de 30.000 y creatinina menos de 2.2, sospecho PTT. Si mi Adams 3 está por debajo del 10%, confirmo PTT y ahí voy a estudiar si es inmune, si es por autoanticuerpos o si es congénita. En cambio, con este mismo algoritmo, si voy a mirar y voy a pensar en enfermedad por complemento SHUA, yo tengo un paciente con sospecha de MAT que tiene más de 30.000 plaquetas y una creatinina fea, más de 2.2, debo sospechar el síndrome hemolítico urémico atípico. Y si tengo una Adams 13 normal mayor a 10%, debo considerar el síndrome hemolítico urémico o otras MAT. Entonces, miren que es un algoritmo relativamente sencillo el que nos propone COP. Y en puerperio es muy importante dejar este mensaje que también nos lo deja la AJA, no todo es HELP. Nos han enseñado demasiado a pensar en HELP. Y resulta que nos dice en obstetricia, miren este algoritmo es precioso. Una mujer en posparto, le pido laboratorios básicos, hemoglobina, plaquetas, creatinina y LDH. Entonces, si tiene hemoglobina menor a 8,5 y plaquetas menores a 45.000, con una creatinina mayor a 1,9, una LDH mayor a 1.832, o la sumatoria de creatinina mayor a 1,9 y una LDH mayor a 600, puede ser perfectamente con más de 85% de especificidad un hemolítico urémico atípico. Pero no hay una prueba específica, es un diagnóstico de exclusión, por eso es tan importante conocer esto. Y debes considerarlo cuando la paciente persiste con hemólisis persistente y sigue con falla renal en el periodo posparto. Que nos quede ese mensaje que nos deja la AJA en Hypertension, no todo es HELP. Entonces, reconocer estos laboratorios. Y básicamente nos dicen que si bien el HELP es la MAT primaria la MAT secundaria más frecuente en obstetricia, cuando la paciente tiene este comportamiento, usted empiece a pensar, haga su junta multidisciplinaria para llegar a ese diagnóstico de exclusión que es el SHUA. Y bueno, entonces, ¿qué es esa patología? Entonces, el SHUA, que es el síndrome hemolítico urémico atípico, o lo van a encontrar SHUC, porque es mediado por complemento, y el nombre correcto es enfermedad por complemento SHUA, que es el nombre que se le dejó en el consenso internacional. Básicamente es una disregulación del complemento que termina en el C5b9, que es el complejo destructor o que ataca la membrana. Y sucede por algo muy sencillo. Tengo poquitos reguladores de complemento o tengo muchos activadores del complemento o tengo autoanticuerpos contra el factor H o el factor I, que son los que me regulan el complemento.
Entonces funciona como una enfermedad de tipo autoinmune. Por eso el tratamiento es un anti-C5. Ahora, esto va a llevar a que se me disregule la vía alterna del complemento y se me amplifique esa vía alterna. Y eso activa entonces la convertasa de C5, que además va a llevar por otro camino a un fenómeno de inflamación a través de C3, pero ese C5 es el que destruye la membrana, lleva el daño endotelial y la trombosis. Y ese trombo pues va a generar que cualquier eritrocito que pase por ahí se rompa, hace la hemólisis y hace toda la sintomatología. Entonces, cualquier paciente que tenga anemia microangiopática hemolítica, trombocitopenia, injuria renal e hipertensión arterial que se ve con frecuencia, uno suele pensar que es HELP, pero resulta que hay que pensar en estas patologías. Entonces, el Working Group nos dice, enfóquela rápido porque el tiempo es vida y como habíamos dicho, la probabilidad, si yo inicio un tratamiento precoz, puedo salvar ese riñón. Si no, la dependencia de diálisis es completa y después, si la trasplanto, va a haber recaída de la enfermedad en ese trasplante renal. Entonces, el abordaje debe ser rápido. Lo primero y el paso 1 es en adultos. Excluir o confirmar la PTTA midiendo la Adams 13. El paso 2 es considerar desórdenes alternos de MAT como preeclampsia, eclampsia, HELP, SALF y todo lo que es autoinmunidad o amplificadores del complemento, en particular vasculitis e ANCA positivos, pero en obstetricia este va a ser el paso 1. De primeras pienso en HELP, descarto PTT y aquí rápidamente en el paso 3 llego al diagnóstico por exclusión de SHUA, llego al diagnóstico del síndrome hemolítico urémico porque estas dos patologías tienen tratamiento específico. Entonces, por eso es que se hace el diagnóstico. Y por último, la CID, que es el gran confusor en obstetricia. Recordar que existe el CID score, existe un CID score también específico para población obstétrica, pero aquí lo que nos ayuda es que los tiempos de coagulación en la CID están alterados, las plaquetas pueden estar muy bajitas y vamos a tener entonces dímero de alterado y productos de degradación del fibrinógeno alterado. Ya para cerrar y para llevar a casa, recuerden que en Colombia los trastornos hipertensivos son la principal causa de que una paciente obstétrica se muera. Adicional a eso, cuando una mujer tiene una evolución tórpida, inapropiada, en particular en puerperio, hay que pensar en otras patologías. Recordar que HELP definitivamente sí va a ser la primera microangiopatía trombótica de tipo secundario, pero tenemos que empezar a hablar de MAT primarias, porque de eso se mueren las pacientes y lo vemos en los análisis posteriores de mortalidad. Cuando nos alertamos para pensar que esa paciente tiene algo distinto a una simple, pues simple no, porque la preeclampsia es bien compleja. Alértese si hay trombocitopenia, si hay falla renal o si hay hemólisis persistente. Eso nos tiene que llevar a pensar que de pronto no estamos ante un simple trastorno antihipertensivo. La respuesta es actividades como lo que estamos hablando, porque son patologías raras de poca frecuencia, pero de alta mortalidad y secuelas. Y la respuesta es educar y hacer sensibilización para uno decir, esta paciente no me cuadra, hagámosle los estudios de ampliación. Eso era lo que les queríamos transmitir el día de hoy. Muchísimas gracias de verdad por su atención, los que están virtuales también. Y vamos a hacer el post-test. No sé si hay alguna pregunta acá. Post-test. No sé si ustedes ya de pronto están allá conectados para el post-test. Perfecto. Pues yo creo que alcanzas a hacer la pregunta porque mientras ellos se conectan. Gracias, doctora, por su excelente charla. Yo tengo una duda y es, ¿en qué momento, en términos de refractariedad y dejando el CHUA como diagnóstico de exclusión, iniciaría tempranamente un eculizumab? Bueno, digamos que tanto las guías mundiales como el consenso es muy claro. Cuando uno tiene la sospecha de una MAT, como son patologías catastróficas, se toma la muestra de AMS 13 y se inicia tempranamente la terapia de recambio plasmático. La terapia de recambio plasmático debería iniciarse ante la sospecha de MAT catastrófica a las 8 horas máximo, o sea, de 4 a 8 horas es la temporalidad para iniciar la terapia de recambio plasmático y habiendo tomado la muestra antes, porque la muestra está entre 24 y 48 horas en la mayoría de las ciudades principales, 72 horas en el resto del país. Ahora, tú inicias la terapia de recambio plasmático. Si el paciente no mejora la hemólisis o persiste la disfunción renal,
después de 72 horas, se suspende la terapia de recambio plasmático y se llega a través de una junta multidisciplinaria a ese diagnóstico que es la enfermedad por complemento SHUA y se inicia el anti-C5. En este momento tenemos eculizumab en Colombia, llega al mundo, está utilizándose ravulizumab. Entonces la idea es, paciente que no mejora a las 72 horas de la terapia de recambio plasmático, que persiste molizando, que persiste la injuria renal, ese paciente debe ser considerado para inicio temprano del C5. 72 horas es incluso más tempranamente cuando son cuadros, digamos, como muy claros. Y la terapia de recambio plasmático aparece como una opción de soporte mientras llega el medicamento. Si llega la ADAMS 13 y es menor al 10%, se continúa pues la triple terapia. Esos pacientes generalmente también van con los pulsos de corticoide, metilprednisolona dosis de pulso, junto con la terapia de recambio plasmático. Si tienen terapia dialítica, la terapia dialítica no contraindica la terapia de recambio plasmático, pero el inicio del anti-C5 también reduce la probabilidad de quedar dependiente de diálisis en cualquier población adulto embarazada. Bueno, ahí ven el QR del post-test. Bueno, tenemos por ahora 19 respuestas. 20 aquí en el chat. Entonces la primera pregunta dice, la injuria renal aguda en tercer trimestre y puerperio que no resuelve al ser desembarazada requiere considerar los siguientes diagnósticos. A, preeclampsia severa, HELP. B, injuria renal por medicamentos o tóxicos. C, enfermedad por complemento, síndrome hemolítico urémico. D, disfunción orgánica por sepsis. Y E, todas las anteriores. 27 personas respondieron enfermedad por complemento, síndrome hemolítico urémico. Perfecto. Bueno, aquí son todas las anteriores, porque una mujer que en embarazo puerperio persiste, hay que pensar en toxicidad por medicamentos, usamos muchos AINES, las embarazadas no deben recibir AINES, es una de las principales causas de falla renal, por supuesto puede ser disfunción por preeclampsia, empezamos a pensar en esta patología que es de menor prevalencia, pero siempre hay que pensarla, y cuando la paciente está sobreinfectada, el principal órgano, digamos que hace disfunción orgánica en los fenotipos de sepsis que tiene la paciente obstétrica es el riñón, y por eso hay que pensarlas en todas, o sea, todas estas hay que considerarlas dentro del diagnóstico. La siguiente pregunta dice, paciente en puerperio con anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia leve a moderada, LDH mayor a 1832 y creatinina mayor a 1.9, tiene alta probabilidad de cursar con enfermedad por complemento síndrome hemolítico urémico. 43 personas contestaron verdadera. Bien, la respuesta correcta. La concurrencia de creatinina mayor a 1.9 más LDH mayor a 600 o una LDH aislada mayor a 1832 puede orientarnos a pensar en microangiopatía trombótica primaria y sospechar enfermedad por complemento, síndrome hemolítico urémico. 43 personas contestaron verdadero. Perfecto, verdadero. Es muy parecida a la pregunta anterior. Esta no lo dijimos, pero a ver qué se les ocurrió con respecto a esto. Eculizumab y ravulizumab están contraindicados en el embarazo. ¿Y qué respondieron? 14 personas respondieron verdadero, 32 personas respondieron falso. Exacto, la respuesta correcta es falso. Aquí, digamos que por tiempo no lo alcanzamos a hablar, pero digamos que hay mucha embarazada que tiene antecedente de síndrome hemolítico urémico y se embaraza. Esa paciente se sigue tratando con anti-C5, eculizumab o ravulizumab y puede seguir durante el embarazo porque no es lesivo para el feto y es más grave la suspensión del medicamento. Se puede continuar usando, por tanto, no están contraindicados. La respuesta correcta es falsa. Y la última pregunta dice, ¿la preeclampsia puede considerarse severa por cifras, síntomas y disfunción de órgano? Verdadero 50 personas. Perfecto. Esto es bien importante, los síntomas, y aquí sí los quiero invitar cuando trabajen de pronto en una unidad. A veces les llegan a uno pacientes normotensas, muy sintomáticas. Es muy importante ponerle sulfato de magnesio y una línea arterial. Resulta que el número necesario a tratar de mujeres, o sea, el NNT de sulfato de magnesio para prevenir una eclampsia depende de dónde vivamos. Entonces, Bogotá, digamos que el NNT es un poquito más grande, pero hay regiones colombianas que tienen alta incidencia de preeclampsia, donde por cada 34 sulfatos que yo pongo prevengo una eclampsia, o sea, el NNT es de 34.
Por tanto, que es muy bueno, por tanto, toda paciente sintomática con premonitorios francos debe recibir sulfato, incluso si está normotensa, mientras amplio estudios, de pronto después novela, le quito, etcétera. Pero es muy importante porque si tenemos una alta prevalencia de eclampsias relacionadas con que la paciente no se le creyeron esos premonitorios. Y los premonitorios son muy importantes y es un criterio de severidad. Perfecto. Bueno, muchas gracias. No sé si el doctor. Doctora, muchísimas gracias. Realmente, después de una conferencia como esta, eh, lo primero que uno enfrenta es que hay pocas personas que saben tanto, pero aún son menos las que, teniendo un conocimiento de tal magnitud, lo logran volver tan sencillo que uno no se da cuenta ni siquiera la profundidad y la complejidad que atravesó, porque procesaron la información de una forma que la volvieron sencilla y no la volvieron asimilable. Nos llevó por toda la microgeopatía y ni nos dimos cuenta. La verdad, me permitió entender muchas cosas que, entre comillas, uno había escuchado, había leído, pero nunca había entendido. Así que esta es la forma de volver el conocimiento algo utilizable y apropiarlo. Así que muchísimas gracias porque más allá de lo que dijo, es cómo lo dijo, cómo nos lo entregó. Así que muchísimas gracias, toda nuestra admiración y afecto por la forma tan generosa en que nos lo ha entregado. Así que excelente, Ana, Lina, a todo el grupo de Alexion, a todos ustedes que hacen que esto sea posible y que valga la pena quedarnos esta tarde y que sigamos intentándolo. Realmente no hay límites. Ustedes son los que van a hacer que esto perdure. Así que continuaremos hablando de microcirculación y trombosis y será un tema que cada vez nos apasionará más porque empezamos a entenderlo y empezamos, entre comillas, a reconocerlo, que es parte de lo que ha sucedido con estas enfermedades en que las consideramos excepcionales y las pensamos muchas veces tarde cuando las pensamos. Entonces, pues creo que esto transforma, no informa, no enseña, transforma y lo transforma de una forma eh, dinámica hacia el futuro. Esto es construir conocimiento y de verdad muchísimas gracias. Seguiremos trabajando entonces en julio 12, hablaremos, estará el doctor Michel Pérez hablándonos de endotelio, microcirculación y trombosis a la luz de la evidencia. Posteriormente, en agosto, vendrá la doctora Heidi Castro a hablarnos de trombocitopenia y coagulación en el paciente crítico. Pero quiero anunciarles que arrancan otros grupos de Academia OSI, como el grupo de reanimación y shock. En julio 24 tendremos nuestra primera charla en donde hablaremos de metas en reanimación. En agosto tendremos una charla sobre debriefing. Debriefing en el contexto general, en la vida, en la práctica clínica, en la experiencia personal, no solamente en reanimación. Y para septiembre, liderado por la jefe de Luisa, tendremos todo lo que es los cuidados posparo. Así que, em, ¿alguna observación, Luisa? Es todo el grupo, ¿no? Pero es todo el grupo de cuidante sigo en diferentes aspectos. Así que arrancan esos otros grupos a jalar. Este grupo liderado por el doctor Camilo Guevara. Estará también el grupo de respiratorio pulmón crítico liderado por Michel Pérez y el grupo de neurología crítica liderado por el doctor Casalles. Así que no hay límite. Arrancamos y esto creo que no nos va a parar. Deben ustedes hacer que perdure, que un día recuerden esta charla, estos momentos donde todo esto comenzó. Así que muchas gracias, descansen y nos vemos el mes entrante. Gracias, doctora, muchas gracias.